La sentencia 636 de 2016 menciona una demanda referente al literal 2 del artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo, en el cual se mencionan las prohibiciones de los trabajadores y el literal 2 específicamente en presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias psicoactivas. Se tuvieron en cuenta unas intervenciones. Inicialmente, un representante del Ministerio del Trabajo, el cual, para argumentarse, entonces la primera justificación que él da es basada en el artículo 25 de la Constitución, en la cual se establece que el trabajo debe desempeñarse en condiciones dignas y justas. Como segundo argumento justificación, que el tratamiento especial establecido en el ordenamiento colombiano, es decir, en esta sentencia se reconoce que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud pública, por lo que el abuso y adicción a ellas deberá considerarse como una enfermedad que requiere atención integral por parte del Estado. Otro intermediario sería la Universidad del Rosario, en la cual dice que tan solo se señala una prohibición, de la cual no se desprende necesariamente la terminación del contrato de trabajo sin tener en cuenta la posible condición de enfermo. Otro intermediario que es la Universidad Externada de Colombia, en la cual dice que no se encarga de establecer las justas causas de despido, el literal, ni el aparte demandado del numeral segundo del mismo artículo está facultando al empleador a despedir a los trabajadores que se presenten al trabajo bajo la influencia de sustancias narcóticas o drogas enervantes. La Universidad Libre de Bogotá. Entonces ellos mencionan, o en su opinión, su aporte, lo que dicen es que los empleadores deben considerar los problemas de alcohol y drogas como un problema de salud. Es decir, que el empleador debería normalmente ofrecer servicios de asesoramiento, tratamiento y rehabilitación a los trabajadores antes de considerar su despido, medidas disciplinarias, sanciones, lo que maneje la empresa o considere que se debe realizar. También se tiene una intervención ciudadana en la cual el participante dice que la demanda no debería ser tenida en cuenta debido a que se confunde una prohibición con las causales que pueden hacer que el empleador finalice el contrato de trabajo. En el concepto del Procurador General de la Nación, en el cual él también menciona que no debería ser tenido en cuenta, basados en que el artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo habla en sí de prohibiciones para los trabajadores. Se debieron haber remitido fue al artículo 62, en las cuales se menciona pues cuáles son los despidos cuáles son las causas que pueden realizarse que generan despidos en por la parte de la empresa. Hola, mi nombre es Natalie Jaimes. Mi nombre es Cristian Moreno y vamos a hablar sobre el planteamiento del problema y el derecho al trabajo. Es prohibido que el trabajo se presente al trabajo
en estado de licoramiento o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, como dice el artículo 60, numeral 2 del Código Sustantivo del Trabajo. También es importante resaltar que no se puede negar el derecho al trabajo a una persona que sea alcohólica o tenga dependencia a las drogas. Es necesario contemplar dentro del plan de trabajo de emergencia, dado el caso que un trabajador se presente en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Tampoco se le puede negar el ingreso a la compañía a un trabajador el cual se presente en estado de alicoramiento o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. El empleador está obligado a brindar tratamientos y rehabilitación a las enfermedades del trabajador. Si el trabajador no acepta dichos tratamientos o los suspende sin una justa causa, el empleador lo podrá despedir sin transgredir el código. Bueno, para entender un poco más sobre el planteamiento del problema, es necesario resaltar algunos aspectos del derecho al trabajo, tales como Derecho a tener un trabajo digno. derecho a una remuneración adecuada por la labor desempeñada, Derecho a la libre asociación y a la huelga. derecho a seguridad social, Derecho a la salud. también derecho a tener condiciones laborales adecuadas y a tener un programa de prevención de accidentes y enfermedades laborales. Su punto E, parágrafo E, nos habla sobre el poder disciplinario del empleador y la validez del establecimiento de prohibiciones de los trabajadores, ¿sí? El trabajador hasta dónde puede ir con una empresa y el empleador hasta cuánto le puede exigir a un trabajador. Entonces, en el numeral 36 nos indica que pues hay diferentes herramientas a las cuales el Estado promueve el trabajo en condiciones dignas, justas, equitativas y satisfactorias. Entre ellas pues se encuentra el reconocimiento del empleador de la facultad como dirigir las actividades laborales, denominada poder de dirección y ejercer potestad disciplinaria sobre los trabajadores. Acá, ¿qué es importante? Que los trabajadores tengan claro cómo es el organigrama de una empresa, cómo se maneja la empresa, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus obligaciones como trabajadores, ¿sí? Tener roles, funciones y responsabilidades dentro del marco tanto como específicamente de su ejercicio, de su labor, o de su profesión, como de seguridad y salud en el trabajo. Ya en el numeral 37 nos habla pues que el poder de la dirección de este poder disciplinario, valga la redundancia, desprende de la subordinación que existe entre el empleador y el trabajador, ¿sí? Lo cual es reconocida como uno de los elementos esenciales y nos nombra el Código Sustantivo del Trabajo. El cumplimiento de órdenes por parte del trabajador en cualquier momento, en cualquier modo, lugar, tiempo, cantidad e imponer reglamentos, el cual debe mantenerse durante un contrato o la duración del contrato independientemente del tipo de contrato. Entonces, ¿qué es importante acá? Que el trabajador conozca sus funciones, sus responsabilidades. Hay empresas o organizaciones que lo están manejando con un tema de una evaluación de desempeño en donde integran seguridad y salud en el trabajo, como hay otras empresas que todavía no lo reconocen. ¿Qué es importante? Que los gerentes conozcan que ahora incluir seguridad y salud en el trabajo, que es velar por el bienestar de los trabajadores y la salud de ellos mismos, está incluida dentro de la evaluación de desempeño de toda la organización, evitando accidentes y evitando enfermedades. Que los trabajadores tengan claro cómo es el organigrama de una empresa, cómo se maneja la empresa, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus obligaciones como trabajadores, ¿sí? Tener roles, funciones y responsabilidades dentro del marco tanto como específicamente de su ejercicio, de su labor, o de su profesión, como de seguridad y salud en el trabajo. Y que le permite al empleador exigirle a sus trabajadores con el tema ya, si no cumplen con los comportamientos exigidos, pues poder implementar o imponer sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento. Cuando una empresa tiene un reglamento interno de trabajo en donde tiene estipulada cuáles son sus obligaciones, cuáles podrían ser las sanciones, es más fácil para una organización poder llevar a cabo un tema disciplinario con un trabajador que no cumplió
con el comportamiento o con lo estipulado en el reglamento interno de trabajo. Cuando una empresa no lo tiene establecido de esa manera, no lo ha divulgado a sus trabajadores, los trabajadores no conocen este reglamento, pues es difícil de que ellos puedan conocer hasta qué punto pueden llegar. Dependiendo pues de esas medidas disciplinarias establecidas y sus prohibiciones también, nos vuelve a nombrar el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 60. Estas pues son medidas de carácter preventivo que pretenden evitar la ocurrencia de situaciones que afecten el desempeño de la labor contratada o en general los derechos laborales de los trabajadores, ¿sí? El incumplimiento de estas prohibiciones puede dar lugar a una posición de sanciones disciplinarias, siendo ellas la causa, ¿sí? O una justa causa, o lo cual podría incurrir en un caso de violación grave de alguna de estas prohibiciones. Esto nos habla del artículo 62. Bueno, en primera instancia se realizará una justificación de la medida, que esto se lleva con el objetivo de estudiar si existe una relación directa con la labor contratada, es decir, si en realidad el consumo de sustancias psicoactivas me afecta las labores que voy a desarrollar en el día. Y pues como un apunte que nos dicen es que debemos garantizar la protección y la seguridad para con los trabajadores, es la obligación principal del empleador, según pues el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 56. En el numeral 47 de la sentencia 636 de 2016, la Organización Mundial de la Salud nos describe brevemente en qué consisten las sustancias psicoactivas y nos dice que cuando se ingieren afectan los procesos mentales como la cognición o la afectividad. De aquí que hayan problemas en nuestra labor o el desarrollo de nuestra labor, y de aquí el debate pues en general de la sentencia. El numeral 2 del artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo hace referencia a 3 clases de sustancias psicoactivas, que son el alcohol, los narcóticos y las drogas enervantes. Como primera instancia tenemos el alcohol, que hace referencia a bebidas alcohólicas que están destinadas al consumo y que a su vez contienen etanol. El etanol causa diferentes efectos en nuestro cuerpo que perjudican nuestro desarrollo laboral. En este caso se identifican los siguientes: capacidad de reacción, deterioro del comportamiento que causa pues movimientos torpes y coordinación pobre, deterioro de la vista con posibles eventos de visión borrosa, cambios de humor que pueden variar y resaltar en comportamientos agresivos o depresivos, además de la pérdida de concentración. En cuanto a los narcóticos, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos que hacer referencia a las sustancias químicas que inducen estupor, coma o insensibilidad al dolor, es decir, analgésicos. Este término es utilizado en 2 acepciones: la más amplia, que es cualquier droga ilegal, y la más restringida, que se refiere normalmente a los opiáceos o opioides, que se denominan analgésicos narcóticos, que básicamente son sustancias medicinales. Respecto a las drogas enervantes, hacemos referencia a las sustancias estimulantes. Las sustancias estimulantes pueden provocar síntomas que indican una intoxicación. Por ejemplo, taquicardia, dilatación de las pupilas, aumento de la tensión arterial, hiperreflexia, sudoración, escalofríos, náuseas o vómitos y alteraciones del comportamiento, tales como agresividad, grandiosidad, hipervigilancia, agitación y alteración del razonamiento. El uso inadecuado induce a menudo a cambios en la personalidad y pues cambios en general a la conducta de la persona. De aquí que se vea afectado el desarrollo laboral cuando se ingieren las drogas enervantes. En el numeral 68 de la sentencia 636 de 2016 nos dicen que antes de tomar la decisión no se pueden tomar medidas disciplinarias hacia el trabajador a menos que se compruebe que el consumo de sustancias psicoactivas afecta su labor, es decir, su desarrollo en su puesto de trabajo. Mi opinión respecto a la sentencia 636 de 2016 es que no se debería vulnerar el derecho al trabajo a causa del consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, opino que las condiciones establecidas son correctas. Si la labor ejecutada se ve perjudicada, se deberían tomar medidas disciplinarias, además de investigar si la persona necesita consumir estas sustancias, ya sea por enfermedades, y llevar a cabo un tratamiento correcto de este consumo. Como opinión personal, pues considero que la sentencia o bueno, la corte
tomó la decisión adecuada en hacer exequible el literal 2 del artículo 60, mencionando las prohibiciones, ya que si no se cumpliera esta prohibición, pues esto puede llegar a generar unos impactos a mayor plazo